Al final, la nuera y la suegra se hicieron amigas. La primera batalla. El salón estaba en silencio, pero en el aire flotaba una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Elena, la nuera, apretaba los puños debajo de la mesa, mientras su suegra, doña Carmen, la observaba con esa mezcla de juicio y desdén que solo una madre celosa de su hijo podía transmitir. ¿Así piensas cuidar de mi hijo?, preguntó Carmen con voz firme, casi con un eco de reproche. Elena tragó saliva. Sentía que el corazón se le salía del pecho. Había escuchado historias de suegras difíciles, pero jamás imaginó que la suya sería como una tormenta que no dejaba de rugir. Su mente se llenó de dudas. ¿Realmente seré suficiente para él? ¿Podré soportar vivir bajo esta sombra? El ambiente se volvió insoportable cuando Carmen, levantando la voz, añadió: Yo me maté trabajando para darle a mi hijo lo mejor, y no voy a permitir que una muchacha que apenas entiende de sacrificios venga a arruinar lo que construimos. La frase golpeó a Elena como un balde de agua fría. ¿Cómo podía defenderse sin parecer irrespetuosa? ¿Cómo podía proteger su matrimonio y al mismo tiempo mantener la dignidad? Ese día marcó el inicio de una guerra silenciosa, una batalla de miradas, palabras envenenadas y heridas invisibles. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que detrás de todo ese dolor, el destino estaba preparando el camino para algo mucho más grande, un aprendizaje profundo que las transformaría en mujeres más fuertes y que con el tiempo las convertiría en amigas inseparables. Las heridas invisibles. Esa noche, Elena se encerró en su habitación y lloró en silencio. Su esposo, Daniel, trataba de consolarla, pero ella sabía que estaba atrapado entre el amor a su madre y el compromiso con su esposa. «No es justo, Daniel», susurró Elena, con los ojos rojos por las lágrimas. «Yo estoy intentando todo para que me acepte, pero parece que nada es suficiente». Daniel la abrazó, sin saber qué responder. Amaba a su madre, la mujer que lo había criado sola después de la muerte de su padre, pero también amaba a Elena, la mujer que había elegido para compartir su vida. ¿Cómo podía construir un puente entre dos corazones que parecían irreconciliables? Al día siguiente, Carmen preparó el desayuno temprano. El olor a café recién hecho y pan caliente llenó la cocina, pero lo que debía ser un momento de calma se transformó en otra batalla silenciosa. «El café se prepara con amor, no con prisas», dijo Carmen, lanzando una mirada crítica a Elena, que apenas había servido un vaso de jugo. Elena sonrió con esfuerzo, tragándose las palabras que quería responder. «Respira, Elena, no caigas en el juego», se repitió a sí misma. En el fondo, sin embargo, un torbellino de emociones la desgarraba: rabia, impotencia, tristeza. Cada frase de su suegra era como una espina que se clavaba más profundo en su corazón. Esa misma semana, Elena decidió algo que cambiaría su camino. En vez de dejarse vencer, usaría cada crítica como un impulso para fortalecerse. Si Carmen decía que no sabía cocinar, aprendería nuevas recetas. Si la acusaba de no ser suficientemente dedicada, demostraría su compromiso no con palabras, sino con acciones. Elena entendió que no podía controlar a su suegra, pero sí podía controlar cómo reaccionaba. Y aunque aún dolía, comenzaba a nacer dentro de ella una semilla de resiliencia. Lo que no imaginaba era que Carmen también luchaba con sus propios fantasmas: el miedo de perder a su hijo, la soledad acumulada por años y el peso de una vida llena de sacrificios. Dos mujeres, dos mundos, dos heridas, que tarde o temprano se entrelazarían para construir una historia de aprendizaje mutuo. El punto de quiebre. Los días pasaron, y lo que empezó como pequeñas fricciones se convirtió en un campo de batalla silencioso.
Cada mirada, cada palabra y cada gesto cargaba una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Una tarde de domingo, la familia se reunió para almorzar. Daniel había insistido en que fuera un momento de unión, pero lo que ocurrió fue todo lo contrario. «Este arroz está muy salado», comentó Carmen en medio de la mesa, con un tono que todos entendieron como una acusación directa. Elena apretó los labios. Ya estaba acostumbrada a esos comentarios, pero en esa ocasión algo dentro de ella se quebró. «Carmen», respondió con voz firme pero temblorosa, «entiendo que quieras opinar, pero siento que nada de lo que hago es suficiente para ti». La mesa quedó en silencio. Daniel miraba de un lado a otro, incapaz de intervenir. Carmen, sorprendida por la respuesta directa de su nuera, tardó unos segundos en reaccionar. «Yo solo digo lo que veo. Si quieres formar parte de esta familia, deberías aprender a aceptar críticas», replicó con frialdad. Elena bajó la mirada, pero dentro de sí una tormenta rugía. Se levantó de la mesa con los ojos llenos de lágrimas y se encerró en su habitación. Por primera vez pensó en rendirse, en dejarlo todo, en huir del dolor constante de sentirse rechazada. Esa noche, sin embargo, frente al espejo, tuvo una revelación. Si me quiebro, pierdo. Si me levanto, aprendo. Y no quiero que mi vida sea un testimonio de derrota, sino de fortaleza. Desde ese día, Elena tomó una decisión que sería el inicio de su transformación. Buscaría dentro de sí misma la fuerza que necesitaba para resistir y algún día encontrar la paz con Carmen. Lo que no sabía era que esa transformación la llevaría no solo a cambiar su relación con su suegra, sino también a descubrir una versión de sí misma que nunca imaginó. El camino de la resiliencia. Elena despertó al día siguiente con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una nueva determinación en su corazón. Sabía que seguir enfrentando a Carmen con enojo solo alimentaría el fuego del conflicto. Tenía que cambiar de estrategia, no para complacer a su suegra, sino para crecer como persona. Comenzó con pequeños pasos. En lugar de responder con silencio dolido o con palabras cortantes, eligió la calma. Cuando Carmen criticaba la forma en que tendía la ropa, Elena sonreía y contestaba: «Gracias por tu consejo, lo tendré en cuenta». Por dentro, claro, ardía, pero aprendió a transformar esa rabia en combustible para fortalecer su carácter. En paralelo, buscó apoyo en lecturas sobre resiliencia y conversaciones sinceras con una amiga de confianza. Esa amiga le dijo una frase que jamás olvidó: «No luches por ser aceptada, lucha por mantener tu paz. La aceptación llegará como consecuencia». Elena empezó a aplicar esa filosofía en su día a día. Notó que, poco a poco, las críticas de Carmen perdían efecto sobre ella. Ya no lloraba en silencio cada noche, sino que escribía en un cuaderno sus sentimientos, convirtiendo el dolor en palabras y las palabras en aprendizaje. Un día, mientras ayudaba a Daniel con un problema laboral, Carmen observó desde la puerta. Vio a su nuera no solo como la mujer de su hijo, sino como a alguien capaz, fuerte y dispuesta a enfrentar dificultades con una serenidad que ella misma no esperaba. Aunque no lo admitió en voz alta, algo dentro de Carmen comenzó a cambiar. Tal vez esa joven no era tan débil como había pensado. Elena, sin darse cuenta, estaba construyendo el puente que un día la llevaría de la confrontación al respeto. Y aunque aún faltaban pruebas duras, su corazón ya empezaba a forjarse como el de una mujer que no se rendiría jamás. La prueba inesperada. La calma recién conquistada de Elena no duró mucho. Una tarde, mientras regresaba del mercado con las bolsas cargadas, recibió una llamada inesperada. Daniel había tenido un accidente en el trabajo. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia el hospital con las manos temblorosas y el miedo en el pecho.
Al llegar, encontró a Carmen ya en la sala de espera, rezando en silencio con el rostro pálido. Por primera vez, las dos mujeres se miraron sin reproches. No había espacio para resentimientos cuando la vida de Daniel estaba en riesgo. ¿Cómo está?, preguntó Elena casi sin voz. En observación, los médicos dicen que no es grave, pero necesitan hacer estudios, respondió Carmen, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena se sentó a su lado. Por un instante, el silencio las envolvió, pero no era el mismo silencio de tensión al que estaban acostumbradas, sino uno cargado de humanidad y miedo compartido. Durante los días siguientes, mientras Daniel se recuperaba, ambas mujeres debieron organizarse para atender las responsabilidades de la casa. Elena se encargaba de las compras y de las visitas médicas, mientras Carmen cuidaba a los nietos y preparaba comidas nutritivas para su hijo. El trabajo en equipo no fue sencillo. Los choques de opinión seguían presentes. Pero poco a poco, la situación les enseñó que, más allá de sus diferencias, las unía un mismo amor: Daniel. Una noche, cuando Elena llegó agotada del hospital, encontró sobre la mesa una taza de té caliente y un pequeño papel escrito por Carmen. «Gracias por lo que haces por mi hijo». Eran pocas palabras, pero significaban un mundo entero. Ese gesto sembró una semilla de reconciliación en el corazón de Elena. Comprendió que a veces la vida envía pruebas dolorosas no para destruirnos, sino para empujarnos hacia el crecimiento y el entendimiento. La resiliencia no solo se trataba de soportar críticas, sino de aprender a construir puentes en medio de las tormentas. El puente de la comprensión. La recuperación de Daniel fue lenta, y los días en el hospital se hicieron eternos. Elena pasaba las mañanas acompañándolo mientras Carmen se quedaba con él por las tardes. Aquella rutina, que parecía desgastante, se convirtió en una inesperada oportunidad para conocerse de verdad. Una tarde, mientras Elena acomodaba las cobijas de Daniel, Carmen se acercó con un suspiro. «Nunca pensé que vería a mi hijo en esta situación, y nunca pensé que estaría agradecida de tenerte a su lado». Elena levantó la vista sorprendida. No era común escuchar palabras de gratitud de su suegra. «Carmen, yo tampoco imaginé que la vida nos pondría en esta prueba, pero creo que Daniel nos necesita unidas». Fue la primera vez que hablaron sin máscaras, sin la armadura del orgullo. Por un instante no eran nuera y suegra, sino dos mujeres que compartían la misma preocupación y el mismo amor por un hombre que significaba tanto para ambas. Los días posteriores se llenaron de pequeños gestos. Carmen le cedía a Elena su asiento más cómodo en la sala de espera. Elena preparaba la comida favorita de Carmen para animarla después de un día difícil. Aquellos actos simples comenzaron a derrumbar años de prejuicios y de juicios apresurados. En el proceso, Elena descubrió que Carmen no era una mujer dura porque quisiera lastimar, sino porque la vida le había enseñado a protegerse. Carmen, por su parte, comprendió que Elena no buscaba reemplazarla ni competir, sino crear su propio espacio en la familia. La enfermedad de Daniel fue un puente inesperado, una grieta por la que entró la comprensión. Una noche, cuando Carmen se quedó dormida en la silla del hospital, Elena le puso una manta encima y pensó: «Quizá no nos elegimos, pero la vida nos ha puesto juntas. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de sanar». Esa noche, por primera vez en años, Elena durmió con el corazón más ligero. La recuperación y las conversaciones pendientes. Los médicos finalmente dieron la buena noticia. Daniel había superado la etapa más delicada y comenzaba a mostrar señales claras de recuperación. La noticia llenó de alivio a Elena y a Carmen, pero también trajo un nuevo reto. ¿Cómo seguir después de tantas tensiones acumuladas? En la habitación, mientras Daniel dormía profundamente, Carmen y Elena se quedaron solas. Por primera vez en mucho tiempo, no había necesidad de discutir ni de esquivar miradas.
El silencio, que antes había sido incómodo, ahora parecía un espacio abierto para hablar. Carmen tomó aire y dijo con voz suave: Elena, quiero confesarte algo. Durante mucho tiempo sentí que te me estabas quitando a mi hijo, pero ahora me doy cuenta de que yo misma lo alejaba al no aceptar tu lugar en su vida. Elena sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que Carmen hablaba con tanta honestidad. Yo también me equivoqué, Carmen, respondió. Me cansé de tus críticas y no busqué entenderte. Siempre pensé que tu rechazo era personal hacia mí, cuando en realidad era miedo a perder a Daniel. Ambas se miraron con los ojos humedecidos. Aquella conversación no borraba los años de dolor, pero abría una puerta que nunca antes habían considerado, la del perdón. Daniel, al despertar más tarde, notó un ambiente distinto en la habitación. No había tensión en el aire, sino una calma inesperada. ¿Qué pasó mientras dormía?, preguntó sonriendo débilmente. Elena y Carmen se miraron y, por primera vez, compartieron una sonrisa cómplice. Nada, solo que estamos aprendiendo a escucharnos, respondió Carmen. Desde ese momento la recuperación de Daniel se convirtió también en la recuperación de una relación rota. Las largas tardes en el hospital se llenaron de conversaciones sinceras, recuerdos compartidos y hasta risas que parecían imposibles en otro tiempo. La enfermedad había sido un golpe duro, pero también el espejo donde ambas pudieron ver sus errores y su capacidad de cambiar. El regreso a casa. La alta médica de Daniel llegó como un amanecer después de una larga noche. Todos celebraron con gratitud, aunque también sabían que el regreso a casa implicaría nuevos desafíos. Daniel aún necesitaba reposo, cuidados y, sobre todo, paciencia. Elena se encargó de organizar cada detalle en la casa: la habitación preparada, los medicamentos a la mano y un calendario para controlar horarios y terapias. Carmen, que en otro tiempo habría criticado cada decisión, ahora colaboraba con calma, aceptando que la unión era lo más importante. Al llegar a casa, Daniel suspiró al sentir el aire familiar. Nunca pensé que extrañaría tanto este lugar, dijo con voz débil, pero con una sonrisa en el rostro. Las primeras semanas no fueron fáciles. Daniel se sentía frustrado por no poder valerse por completo, y a veces su temperamento estallaba. Antes estas situaciones habrían desatado discusiones entre Elena y Carmen, pero ahora ambas se miraban con complicidad y compartían el peso de la responsabilidad. No lo tomes personal, le susurraba Carmen a Elena cuando Daniel alzaba la voz. Está enojado con su situación, no contigo. Elena asentía y recordaba esas mismas palabras cuando veía a Carmen salir agotada de la habitación. Aprendieron a turnarse, a darse espacio y sobre todo a apoyarse mutuamente. En medio de esas rutinas, las conversaciones se hicieron más profundas. Una tarde, mientras doblaban ropa, Carmen le contó a Elena historias de la infancia de Daniel, anécdotas que Elena nunca había escuchado. Siempre fue un niño terco, pero de corazón noble, dijo Carmen riendo. Ahora veo que ese mismo corazón lo eligió bien al escogerte a ti. Elena se quedó en silencio por un momento, conmovida por aquellas palabras. Era como recibir una bendición que había esperado durante años. El regreso a casa no solo fue la prueba de la fortaleza de Daniel, sino también la confirmación de que el vínculo entre suegra y nuera ya no era una batalla, sino un puente en construcción. Ambas empezaban a descubrir que juntas podían transformar la casa en un hogar lleno de resiliencia y amor. La tormenta que puso a prueba la unión. La vida parecía retomar cierta normalidad. Daniel avanzaba lentamente en su recuperación y la casa volvía a llenarse de risas y conversaciones tranquilas. Pero la calma rara vez dura demasiado.
Una tarde de domingo, mientras compartían la comida en familia, un golpe en la puerta interrumpió la armonía. Era un primo lejano de Carmen, con fama de interesado, que había escuchado rumores de la fortuna que Daniel podría heredar de un tío que acababa de fallecer. Tía Carmen, vine a ayudar con los trámites de la herencia, dijo con sonrisa calculada. Ya sabes, siempre hay gente aprovechada y mejor que lo manejemos en familia. El ambiente se tornó tenso. Elena, que había aprendido a leer las intenciones detrás de las palabras, sintió un nudo en el estómago. Carmen también lo notó. Antes habría desconfiado de Elena y la habría apartado de la conversación, pero esta vez fue diferente. Gracias, hijo, respondió Carmen con calma, pero todo lo que tiene que ver con Daniel lo manejamos Elena y yo juntas. El primo se mostró incómodo y trató de insistir, lanzando indirectas de que Elena podría estar detrás del dinero. Fue entonces cuando Carmen lo interrumpió con firmeza. Te equivocas. Ella ha estado aquí día y noche, cuando todos los demás dieron la espalda. Ella no está por interés, sino por amor. Elena sintió que el corazón le temblaba. Aquella defensa, viniendo de Carmen, era la prueba más clara de que su relación había cambiado para siempre. El primo se marchó molesto, murmurando que no se dejaran engañar, pero en la mesa quedó un silencio profundo que pronto se transformó en sonrisas. ¿Te diste cuenta?, le dijo Carmen a Elena después. Antes habría dudado de ti. Hoy estoy orgullosa de tenerte como nuera. Elena la abrazó con lágrimas en los ojos. Esa tormenta inesperada había puesto a prueba la unión entre ambas y la había fortalecido aún más. Un nuevo comienzo. El sol de primavera iluminaba el jardín donde, meses atrás, apenas podían mirarse a los ojos. Ahora, Carmen y Elena compartían una banca de madera mientras Daniel, ya recuperado, jugaba con sus hijos en el césped. El ambiente estaba cargado de una serenidad nueva, como si todas las heridas, aunque no olvidadas, hubieran sanado. ¿Sabes, Elena?, dijo Carmen, rompiendo el silencio. A veces pienso en todo lo que pasó entre nosotras, en lo mucho que discutimos, en las lágrimas, en las palabras que no debimos decir. Pero si algo aprendí, es que de cada batalla nace una lección. Y contigo aprendí a ver la vida de otra forma. Elena sonrió con dulzura. Había sido un camino lleno de obstáculos, de incomprensiones y de resentimientos, pero también de aprendizaje. Yo también aprendí mucho de ti, Carmen. Me enseñaste, aunque fuera a través del dolor, que la fortaleza no se mide solo en aguantar, sino en perdonar, y que la familia es más grande que cualquier orgullo. En ese momento los niños corrieron hacia ellas con flores en las manos, colocándolas en el regazo de la abuela y la madre. Carmen tomó la mano de Elena y la apretó con fuerza. Al final, lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Y quiero que sepas que desde hoy no solo eres la esposa de mi hijo, eres mi hija también. Elena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de amor y de esperanza. El resto de la tarde transcurrió entre risas, recuerdos y promesas de un futuro distinto. Lo que alguna vez fue un campo de batalla se había transformado en un hogar. Esa reconciliación no fue solo para ella, sino una lección para todos. Que la familia se construye con paciencia, que la resiliencia nace del dolor y que, incluso en las relaciones más difíciles, siempre hay espacio para el perdón y la amistad. Y así, lo que comenzó con enfrentamientos y lágrimas, terminó con un abrazo sincero que selló el inicio de una nueva vida.